Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Bueno, un cordial saludo a toda la audiencia de la radio. Estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia, conjuntamente con el padre Roberto Mena, de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad, allí en Maryland, y estamos realmente muy contentos de poder hacer este esfuerzo de estar en una intercomunicación para trabajar un tema espectacular, un tema que sé que les va a llamar mucho la atención porque es una problemática que es muy acentuada en las familias de hoy y necesariamente pues tenemos que abordarla. Entonces, conjuntamente con el padre, mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, que conjuntamente con mi esposa tenemos un ministerio de restauración familiar, y para mí es grato el poder conversar con el padre Roberto Mena, que el ministerio de él es muy hermoso, un ministerio realmente que ya lleva más de 20 años trabajando con los medios de comunicación, y actualmente tuvo un reconocimiento que bien merecido lo tiene, un reconocimiento directamente desde la Santa Sede. El Papa lo va a bendecir, le va a dar un reconocimiento como misionero de la misericordia por el año del jubileo. Entonces me parece espectacular y bienvenido, padre, a esta emisión de la radio. Estamos transmitiendo a muchas radios de toda Latinoamérica y me da de verdad mucha satisfacción el poder trabajar con usted este tema tan importante, que es básicamente el efecto de la pornografía en la familia, y como algunos testimonios que usted nos va a contar, y que de igual manera también aquí en nuestra intervención con familias, porque nosotros trabajamos con los tercieros capuchinos, va a ser bien significativo. Padre, un cordial saludo. Gracias igualmente a todos los oyentes que nos escuchan en distintas radios, y que Dios los siga bendiciendo en toda su tarea y en este año de la misericordia en que nos encontramos. Qué bueno, padre. Este tema de la pornografía, como es de fuerte, ¿no es cierto? Porque es algo que afecta tanto a la familia, inclusive en las relaciones de pareja. Hay muchas parejas que ya han tenido que atender, padre, donde se separan precisamente porque la pornografía ha entrado al hogar a través a través del hombre, tal vez, que es como el camino más fácil, y sobre todo que está afectando también a los muchachos, a los jóvenes. Este tema de la pornografía, padre, yo no sé si directamente le ha tocado a usted atender personas, o cómo ha visto usted esta situación tan compleja en ocasiones en las familias. Pues sobre todo mi papel como confesor, que es una de mis tareas principales, y como director espiritual, me he dado cuenta de la lucha que traen sobre todo los hombres, que comparten más esos temas conmigo, pero también a veces las esposas me platican, por ejemplo, de la adicción de sus esposos a la pornografía, y ahora el acceso tan fácil que existe a través del internet. Entonces ahora nada más pues con tener un teléfono de esos que llaman inteligentes es suficiente para accesar a la pornografía. Antes era algo que era más complicado de accesar, y ahora pues puede llegar hasta el cuarto de una persona, en la oficina, en la calle, en cualquier lugar. Entonces por eso es como creo que esta situación moral de la pornografía se ha, digamos, puesto más difícil en este mundo en que nos encontramos, y sobre todo que este mundo es tan sexualizado, y el machismo que tanto afecta. Entonces a veces el ser varón está conectado a, pues, como que la mente y el cuerpo esté conectado en el sexo todo el tiempo, y creemos eso así. Entonces como que el resultado de eso es como que la pornografía es parte de ese proceso también.
Sí, padre, lo cierto es que nosotros, viéndolo desde el plano psicológico, somos psicólogos con mi esposa y de por sí la sexualidad hace parte fundamental de nuestra vida. Aún así, el hecho mismo, porque uno no puede decir yo me voy a desconectar de la parte sexual. Por ejemplo, ustedes los sacerdotes, la vida consagrada, hicieron tomar una decisión frente a la parte del celibato, pero aún así uno sigue siendo sexual. Sexual es el afecto, el dar un abrazo, el expresar un sentimiento, eso hace parte de la sexualidad. El problema es que cuando se ha llevado de una manera equivocada, pues necesariamente llega a tenerse dificultades. La pornografía, padre, visto desde un tema psicológico, cuando uno no está colocado, conectado desde la parte moral, fácilmente se cae en pornografía con cualquier situación mínima, padre. La pornografía pienso que es cuando ya se exagera la parte sexual, cuando ya se comercializa de una manera indebida e impropia, y fácilmente se puede llegar a una pornografía. ¿Cómo lo consideras así también, padre? Sí, así es, y creo que es tan importante que los obispos de Estados Unidos recientemente han sacado una carta pastoral sobre el tema de la pornografía aquí en Estados Unidos. El 17 de noviembre se llama Crea en mí un corazón limpio. Y esta carta pastoral habla de la crisis del aspecto de la pornografía y cómo en este año de la misericordia la Iglesia pues quiere ayudar a los que están luchando con ese tema, y pues reconocen los obispos que en la cultura global en que nos encontramos, pues el llamado al amor no es tomado en cuenta, que es lo más importante del ser humano. Los obispos describen en su carta la pornografía como lo que se opone al amor, porque el amor es para lo cual cada ser humano fue creado. En cambio, la pornografía crea una visión desordenada de la persona, porque la pone como un instrumento, simplemente como un objeto hacia otra persona. Entonces, la pornografía va en contra de la dignidad y la complementariedad del ser humano, especialmente entre un hombre y una mujer, porque sobre todo la mujer es vista como un objeto. Y luego los obispos dicen que la pornografía está conectada a otros problemas, como puede ser la masturbación, la adicción, el adulterio, la prostitución, la violencia doméstica, el abuso y el tráfico sexual. Bien, todo eso es una consecuencia de una visión distorsionada de la sexualidad humana, e incluso en algunos casos, dicen los obispos, daña la capacidad de una intimidad y sexualidad humana adecuada. Padre, hay algo bien particular y sé que los oyentes este tema les está llamando la atención, y por eso invitamos a que ellos se conecten a otras personas, inviten a sus familias para que estén pendientes de este tema. Aún así, este tema lo vamos a subir a YouTube, en nuestro canal Familia Amigoniana Radio, Rafael Aníbal Cortés o Mónica Irene Ospina. Allí vamos a tener este programa para que lo puedan escuchar y en cualquier momento. ¿Qué es la pornografía específicamente? ¿Qué se puede llamar? Yo ya estoy viendo algo pornográfico, porque básicamente una telenovela, por decir algo que se ve tanto en Latinoamérica, las telenovelas, y tienen un contenido erótico, para que compartamos un poco de eso, padre. Por ejemplo, yo daría un concepto: la pornografía es algo que me lleva más allá del límite y me empieza a rayar con el erotismo. El erotismo es cuando ya en mí hay una sensación del deseo de seguir viendo esa imagen, y esa imagen me hace que yo pierda realmente, como empieza a tener ese interés exagerado ya por una parte sensual o sexual, y se llega a un erotismo fácilmente. O sea que hay, por ejemplo, telenovelas que llevan al erotismo, hay películas que camuflan perfectamente, camuflan fácilmente la pornografía.
Desafortunadamente muchas producciones nuestras en Colombia han difundido aparentemente el arte como el cine. Se cree que es una buena película, pero en el fondo hay erotismo y en el fondo hay pornografía, padre. Entonces la pornografía creo que es un tema que es muy delicado, porque fácilmente viendo una película aparentemente normal, una producción aparentemente normal, se está llevando fácilmente a que los hijos nuestros, nuestros esposos o esposas lleguen fácilmente a la pornografía. ¿Es verdad, padre? ¿Lo ves de esa manera? Sí, así es, y como los obispos lo están diciendo, lleva a distintos otros pecados que están conectados. Y pues, como los obispos están diciendo aquí, es convertir al ser humano en un objeto sexual, que va en contra de la dignidad del ser humano. Entonces, como el Papa Francisco ha querido decir, que la iglesia es un hospital que está llamada a proclamar ese evangelio de la misericordia y del amor. Y en este año de la misericordia se quiere que no tengamos miedo de aproximarnos hacia el altar de la misericordia, que es el sacramento del perdón o la reconciliación. Y sobre todo hay muchas personas que luchan con estos problemas incluso desde la infancia. He escuchado testimonios de personas que sus mismos padres los indujeron a la pornografía cuando eran niños, porque fueron expuestos, por ejemplo, un papá que tiene revistas pornográficas en el baño, en su cuarto, en un carro, y un niño, tal vez de 5, 6, 7 años, 8, está expuesto a ese tipo de información. Y ahí comienza ese niño a dañar su mente, porque para mí esto produce como una contaminación mental en la vida del ser humano, que queda como un trauma, una herida en la vida de los niños, y que a veces pues ellos se lo guardan, pero cuando por ejemplo ellos se casan, vuelven nuevamente esa adicción, y viene de un recordatorio de lo que sucedió. Por eso a mí me gusta siempre como confesor hablar dónde está la raíz del pecado, y que me cuente un poco su historia, desde dónde comenzó esa adicción. Padre, tengo el testimonio. Tuve que atender a una persona ya adulta profesional, padre, aquí en Colombia, y ya una mujer que ha tenido muchas dificultades en su parte sexual, a pesar de ser una profesional íntegra y trabaja en una institución de mucho renombre aquí en Colombia. Y cuando ella me consulta es porque ella no puede establecer un vínculo afectivo con el compañero que está actualmente. Y resulta que es una mujer que se casó, se separó, volvió a tener otra relación afectiva, volvió a tener otra relación, y ha tenido muchas relaciones, padre. Incluso algunos, sus hijos son de diferente padre. Y cuando yo empecé a mirar, ella me decía, es que mi único problema es que no puedo establecer soy muy celosa y tengo muchas dificultades con mi compañero actual. En la psicoterapia pues uno mira siempre el pasado. Miremos su pasado, qué sucedió, porque uno ve que hay a nivel sexual hay una fijación por parte de ella, pero ella no lo asume como tal, ella lo ve cotidiano y lo ve normal. Cuando empezamos a ahondar, padre, descubrimos una situación que ella tuvo en su pasado. Ella no lo veía como un abuso sexual, pero sí fue un abuso sexual. Su abuelo, ella tenía más o menos unos 8 o 9 años, la llevó a ver películas pornográficas, no la tocó. O sea, físicamente no la tocó, pero nomás el hecho de haberle hecho ver películas pornográficas hizo que ella perdiera su inocencia. Por eso se llama abuso sexual. Se abusa de la sexualidad, se abusa de algo sagrado que tiene que verse básicamente dentro del matrimonio. Por eso cada vez que atendemos niñas, porque en nuestra profesión cotidianamente tenemos que atender niñas de abuso sexual, casos, y generalmente siempre vemos que lo que más se pierde al perderse la inocencia, padre, sea un despertar sexual de una manera impresionante. Las chicas empiezan
a tener relaciones fácilmente, las niñas empiezan a buscar el autotocarse constante y empiezan no tanto que ellos vean pornografía porque son muy pequeños, pero sí un despertar sexual de una manera muy fuerte. Incluso llevan a la prostitución, al consumo de droga, inclusive a la parte afectiva de querer buscar una mujer o querer buscar un hombre de su propio sexo, porque fácilmente ya se presenta un problema. O sea, la pornografía es un disparador cuando sean los niños, y por eso los padres, como bien tú decías, tienen que tener mucha prudencia, porque si se ponen a mirar cosas que no son, pues ya están abriéndole las puertas al mal para que él haga su efecto, porque los niños son tan curiosos, padre, que tarde que temprano, como está escrito en la palabra, no hay nada oculto entre el cielo y la tierra, y tarde que temprano los niños se van a dar cuenta de las conductas que sus padres están teniendo. Entonces por eso me hace pensar en aquel pasaje de Jesús donde él dice que hay de aquellos que escandalizan a los niños porque más le valiera ponerse una piedra de molino y tirarse. Entonces eso me hace pensar en todo esto, porque ese es el pecado del escándalo que muchos adultos están provocando en los niños. En el pasado pues habían cines pornográficos donde iban las personas y en cierta manera se ocultaban de la sociedad, y ahora pues existe que pues toda esa pornografía está más disponible y entonces el pecado se ha generalizado más y en alguna manera se ha puesto como de moda, porque hasta pues por medio de los teléfonos se comparten imágenes, fotos, videos de tipo pornográfico, a veces entre adolescentes, que eso es lo que ahora está pues muy presente en la sociedad norteamericana, pero ya se está extendiendo a otros países también, lo que se llama el sexting, que es mandar un texto con una imagen pornográfica en video o en foto, que pues está afectando a la vida de muchos jóvenes y está contribuyendo también a lo que se llama el bullying, no es como el ataque hacia una persona debido a lo que se produce. Entonces creo que todo eso, como confesor me doy cuenta, y como sacerdote, que a veces los jóvenes no quieren platicar de esos temas, y mucho menos con un sacerdote ni con un psicólogo, no se abren para contar de sus experiencias en la sexualidad, y tampoco pues a veces en los programas que la iglesia tiene como pastoral juvenil o en la catequesis de la confirmación no se tocan estos temas, y pienso que es muy importante que dentro del currículum se incluyan estos temas que son tan importantes para los jóvenes en los retiros de confirmación o de jóvenes que las parroquias o las diócesis o los movimientos apostólicos tienen, que se incluya este tema incluso en la preparación para el sacramento de la confesión. Claro, padre, y fíjense que la pornografía es una de las adicciones más fuertes, pero que socialmente, como no se ve y socialmente no tiene un comportamiento o en el cuerpo o en la cara no se refleja, en lo físico no se refleja, que es la adicción, por ejemplo, cuando hay una adicción al cigarrillo, al alcohol, a los fármacos, sí se refleja en el cuerpo, pero las personas de por sí, hay muchas personas que son adictas, padre, a la pornografía y no lo reconocen como tal. Y es una adicción tan marcada y tan fuerte, padre, que necesariamente demandan toda una conversión y un cambio de actitud. Fíjense que a veces uno presume que básicamente desde lo lógico y desde la voluntad se puede transformar, y no, porque eso tiene un componente espiritual muy fuerte e inclusive va de generación en generación. Por ejemplo, el caso que planteamos ahora de este abuelo que lleva a su nieta a ver películas pornográficas, es un hombre que desde pequeño debió haber vivenciado cosas muy fuertes, incluso abusos sexuales, y que le llevan a que su hija, su nieta, haga este tipo de comportamientos. Mire, padre, por ejemplo, el caso de una niña que yo atendí de abuso sexual y que estuvo interna, privada de la libertad, porque ella, una niña casada, de 17 años ya casada, con 2 hijos, incluso su familia, ella la reporta que es una muy buena familia,
y ella llega a la institución porque estuvo acosando a una niña de 12 años, ella de 17 años, acosando a una niña de 12 años casi por un mes, acosándola sexualmente, y cuando la besa, automáticamente se dan cuenta los familiares y le colocan denuncia por abuso, no tanto sexual, sino por comportamiento abusivo a nivel sexual, y la detienen. Le dieron más o menos como un año de privación de la libertad. Cuando yo hablaba con ella, yo le preguntaba: ¿qué pasó contigo? ¿A qué crees que se debe? Dice: no sé. Ella no sabía lo que había pasado, que por qué su comportamiento era así, y cuando empezamos a descubrir, había habido un abuso sexual, padre. Y al haber el abuso sexual, pues necesariamente lo que dijimos al principio se desencadena. La abusaron a los 8 o 9 años, un tío la abusó sexualmente y se desencadenó todo un despertar sexual, hasta tal punto que ella, ya siendo casada, con hijos, ella automáticamente empieza a buscar a una niña. Y yo le decía: ¿por qué la buscaban? Decían: me satisfacía el hecho de poderla besar. Y cuando la besó, ella me decía: yo la besaba porque sentía simplemente un deseo de hacerlo y no sabía por qué. Fíjate que hay no solamente lo psicológico, sino también lo espiritual, porque se le abre la puerta al mal para que opere y empiece a presionar a esas personas a hacer lo que no quieren, como dice Pablo, que cuando quiero hacer lo bueno resulta haciendo lo malo. Pero en este caso es porque tuvieron que vivenciar una cosa del pasado. La persona que ve pornografía, padre, no es gratuito. O sea, alguien no ve pornografía simplemente porque prendió el televisor y vio una imagen pornográfica, sino es porque viene de atrás una consecuencia, porque bien los padres le enseñaron, o porque los padres están en pecado, o son padres separados, que tal vez ha habido adulterio, y porque se han permitido ver cosas inapropiadas en la televisión. Y eso hace que básicamente se convierta toda una cadena. Me parece, desde ese punto de vista, padre, que uno debe cuidar mucho desde pequeño a los hijos, sobre todo lo que se ve en la casa. Te comparto, para nosotros, en este momento que estamos muy consagrados a Dios, toda mi familia, mis hijos, nos causa dificultad ya ver alguna imagen donde hayan escenas de cama. Y escenas de cama, padre, que a veces se ve como tan normal, pero nosotros no nos la podemos permitir porque nos contamina, padre, porque nos hace daño. Nosotros con mi esposa automáticamente cambiamos el canal o vemos otra cosa diferente, pero no seguimos viendo esa escena porque nos hace daño. La pornografía, para definirla claramente, es cuando yo veo una escena que sea erótica y esa escena me queda grabada en mi mente. Cuando yo ya tengo una sensación en mi cuerpo que me genera el deseo de seguir viendo eso, ya empieza el erotismo, y eso son escenas pornográficas, padre, y hacen un daño muy fuerte. En la experiencia tuya quería preguntarte: ¿tú has tenido que atender algún caso, por ejemplo, de cómo chicos llegan de pronto a ver desde muy tarde la televisión y entran a mirar pornografía y entran en la adicción, que también es la masturbación, tú lo decías? ¿Has tenido que atender casos bien particulares, por ejemplo? Sí, me ha tocado tratar sobre todo con jóvenes que pues se sienten avergonzados de platicarlo con el sacerdote y dicen que nunca se lo han comunicado ni a sus papás ni a un consejero de la escuela, ninguno, y que a veces en la confesión, como en estos tiempos fuertes como son el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, son oportunidades que muchos se acercan a Dios. Entonces estos jóvenes platican estas situaciones y en la mayoría de ocasiones pues es por el acceso tan libre que existe hoy a través de la televisión, del cable, donde tienen esos programas pornográficos disponibles, no solamente en horas de la noche, a cualquier hora. Hay canales 24 horas en estas compañías de cable y no hacen una discriminación de edad, sino que cualquier persona lo puede ver a cualquier hora del día, y esto está afectando a los jóvenes. Muchos de ellos pues regresan de la escuela y ya están pensando en mirar ese tipo de programas. Luego, pues como no tienen con quién compartirlo, muchas veces pues esto le lleva después a problemas más grandes, como puede ser pues una masturbación como un vicio. Puede llevarlos también a que influyan a otros jóvenes para que también miren esos programas. A veces se juntan
varios jóvenes a mirar ese tipo de programas, y ahora a través de los teléfonos se comparten la información, los sitios electrónicos y todo eso, y está afectando demasiado la vida de los jóvenes, pero también de los adultos. O sea, mi experiencia es que hay muchas parejas que están teniendo problemas en su relación, y ahí los obispos lo mencionaban del adulterio, porque los esposos quieren realizar lo mismo que existe en la pornografía, realizarlo con sus esposas, y las esposas a veces en confesión me platican: no sé por qué mi esposo ha estado cambiando en su forma de pedirme cosas que yo nunca me había pedido en el pasado, como puede ser sexo anal y, por ejemplo, fetichismo y ese tipo de cosas. Y dice: no sé por qué él ha comenzado con todo eso. Y ella dice: presumo que él está mirando pornografía, por eso es que él me está pidiendo todo eso. Y yo como esposa me veo en la situación de que si acepto o no acepto, porque en muchas ocasiones me ha amenazado que si yo no acepto todas esas cosas, él se va a ir a buscar a otra mujer que sí lo complazca y le haga lo que él quiere. Qué delicado, padre. Y hace parte, por eso la parte espiritual es tan importante en la casa, el hecho de que las familias se consagren a Dios, oren juntas como pareja, porque pienso que el mal, una de las estrategias, y creo que la más fuerte que emplea, es la parte sexual, el eros, como se dice, la parte del placer desmedido. Y eso cómo ha acabado familias, padre. ¿Cómo detectar si alguien está viendo pornografía? Es muy sencillo, el comportamiento empieza a cambiar, ya no hay ese anhelo por estar con la pareja, los hijos empiezan a quedarse a altas horas de la noche. Cuando un hijo ve televisión a altas horas de la noche, o cuando empieza a mirar el internet a altas horas de la noche, ya es para que las familias empiecen a tener control sobre eso, y tienen que estar un paso adelante del comportamiento. Si ya un padre, un esposo o una esposa empieza a tener un tipo de comportamiento, hay que mirarlo y tienen que buscar ayuda. No se pueden quedar callados. Si en este momento hay un oyente que tal vez está con este tipo de dificultades, es importante que busque ayuda, porque también nos hemos dado cuenta en la intervención que hacemos con las parejas o con las personas, padres, que les causa una dificultad tremenda buscar ayuda. Es como si el mal les colocara una mano en la boca y no quisieran hablar porque les da vergüenza. Y la vergüenza es una forma simplemente de ocultar, y lo que se sigue es incrementando el problema. Hasta tal punto que personas que ven pornografía perfectamente pueden caer en el abuso sexual. O sea, ser, como se dice aquí vulgarmente, ya personas violadoras, como dicen aquí fuertemente la palabra aquí en Colombia, y entran en el acceso carnal, porque ya va incrementándose, como es una adicción, entonces ya no se empieza con una cosa mínima y va incrementándose a cosas más fuertes. Entonces este tema es muy delicado, padre, porque las personas de verdad simplemente se adormecen y no buscan ayuda. Y cómo es de importante llegar. Ahora, un tema, padre, es la educación que se da a veces en los colegios, porque la educación sexual no puede dictarse por cualquier persona, porque si hay una persona muy liberal, fácilmente ve que, fíjate cómo los psicólogos plantean en ocasiones, que el chico tiene la necesidad de masturbarse, entonces que lo haga, y antes vaya a buscar una revista para que se motive a hacerlo, para que desahogue su energía, y eso me parece inadecuado. Entonces la educación sexual también tiene que estar muy enfocada. Sí, por eso la educación de los jóvenes es muy importante, y de los niños, porque ahora debe comenzarse a hablar de este despertar en la sexualidad desde 7 años en adelante, digo yo, aunque desde antes comenzar con algunas pistas, pero hablar de ese tema con los hijos es muy importante. En América Latina, sobre todo, hablar de sexualidad se considera un tabú, no se habla del tema. Y incluso pues cambiar esa idea de que pues el sexo es malo, o que la sexualidad no debe hablarse de ella, que hay que ocultar todo eso, sino hay que hablar del tema. Y pienso que los papás deben darle la oportunidad a sus hijos de hablar de ese tema tan importante, para que cuando se dan este tipo de situaciones a que ellos están expuestos,
Y eso me hace pensar que importante es que los padres puedan dialogar de todo tipo de temas con sus hijos. Y los padres son responsables de la educación moral de sus hijos, no los maestros, porque los maestros no pueden hacer mucho, porque son en realidad pocas horas que ellos tienen a disposición. Pero los papás tienen a sus hijos más tiempo, así que ellos pueden estar pendientes y ayudar a los jóvenes en su desarrollo humano, porque esto tiene que ver con una educación en la moralidad y en el desarrollo humano. Estás hablando, padre, que la educación de la familia es importante y realmente así es. Por ejemplo, pueda que suene moralista el programa, pero tenemos que llegar a los orígenes y a la base de las situaciones. La sexualidad es un tema que se debe mirar con mucho cuidado. Y no podemos entrar en esos pensamientos tan amplios, porque esos pensamientos amplios es como realmente abrir la puerta para que el mal entre y nos haga daño. La educación en el hogar es fundamental, empezando por ejemplo con el mismo hecho de, por ejemplo, he escuchado familias que dicen es que yo me baño con mi hijo desnudo o me baño con mi hija desnuda. Hay momentos en que eso no es bueno. O sea, no es bueno ¿en qué sentido? En que le estamos despertando a los hijos algo que no está bien porque queremos verlo natural y resulta que no es tan natural. Las cosas tienen que estar colocadas en su sitio. Yo personalmente, padre, lo digo a modo personal, a mí me parece que los hijos no se deberían besar en la boca con los padres. O sea que, porque eso está dado más para la relación de pareja, y con los hijos para eso está la mejilla, para eso está la frente, para eso está el bendecir sus manos, pero no darse besos en la boca, porque eso fácilmente, si yo como padre tengo una atadura sexual, necesariamente le estoy transmitiendo esa atadura a través de un beso en la boca, que aparentemente se ve normal, que aparentemente se ve afectivo, pero que realmente sí puede tener un daño. Es la intención lo que lleva a que el mal empiece a operar o que se empiecen a desdibujar o a tergiversar las cosas. Es la intención que hay en mi corazón. Si mi corazón está sano, si mi corazón está en comunión con Dios, si mi corazón es realmente de una perfecta armonía, esos actos pues no van a tener tanta repercusión. Pero si en mi padre hay una atadura sexual, necesariamente cualquier comportamiento que yo tenga va a repercutir en los hijos, porque los hijos se van a ver, van a captar ese espíritu de una u otra forma y van a llegar a comportarse de esa manera. La educación en la familia es fundamental. Por eso insisto, una familia que no hable de lo sexual es porque busquen ayuda. Hay personas, por ejemplo, en nuestro caso que somos psicólogos, que estamos consagrados a Dios. Necesariamente pues una persona consagrada a Dios va a saber, obvio que en el caso tuyo, padre, que netamente pues es tu ministerio, pues obvio que necesariamente se va a saber orientar a las personas, pero que los papás aprendan es importante. Cómo hablar de, por ejemplo, la masturbación, cómo hablar de un sueño erótico. Por ejemplo, los adolescentes, pues claro que lo van a tener el sueño erótico y que ellos van a eyacular en su momento, pues cómo hablarles de eso a los hijos, cómo decirles a una niña cuál va a ser tu despertar cuando tengas tu primera menstruación, cómo vas a comportarte. O sea, eso es importante. Mira lo que me pasó, y te lo digo como testimonio. Cuando yo era adolescente, mi papá y mi mamá intentaron llevarme a ver una película pornográfica porque querían que yo me despertara a nivel sexual. O de pronto unos compañeros lo llevaron a sitios donde había prostitución para tener una relación sexual con una chica para que ellos tuvieran su despertar sexual. O sea, es un error que se comete en ocasiones porque se cree que un hombre es hombre hasta que no tenga su relación sexual. Si te das cuenta, y son errores. Por eso la educación de la familia es fundamental, padre. Sí, eso es muy común y sobre todo en América Latina, que el papá lleva a sus hijos varones a prostíbulos para iniciarse en la sexualidad. Y eso provoca un trauma y una herida muy grande que afecta en la vida de los varones cuando llegan a casarse. En muchas ocasiones ellos tratan a sus mujeres como prostitutas debido a la primera experiencia sexual que les quedó como un trauma para toda la vida. Qué impresionante, padre. Y esos traumas sí que son difíciles a veces de quitar. Son muy complicados. Mira usted otro testimonio donde el papá tocó a la hija. Sí, es
¿Y por qué? Porque básicamente el papá se dedicó a ver pornografía y toca a su hija pequeña, una hija también como de los 11, 12 años, y después de ese toque, aunque no hubo como tal sino fue un toque en su parte de sus senos, de su pecho, esa niña empieza a tener un despertar sexual, empieza a tener relaciones sexuales temprana edad, se empieza a prostituir, padre. Ella queda en embarazo en la prostitución, aborta, se casa con un hombre que tiene muchas dificultades, pero ella presumía que la iba a sacar de esa situación, y es un hombre consumidor de droga. Se casan y esta mujer entra ya a la pornografía, ella ya lo ve normal entrar a la pornografía, y entonces empieza ya a tener muchas dificultades, padre, hasta que realmente no tiene un proceso de conversión, hasta que uno conoce de Dios, hasta que empieza a buscar de Dios, es cuando ella empieza a transformar su vida. Incluso llega a perdonar a su papá, llega a perdonar lo que para ella fue como el motivo de toda su problemática. Unos actos tan pequeños en el hogar que llevan a grandes consecuencias. Por eso yo digo que lo importante es empezar a buscar desde la parte espiritual. O sea, buscar de Dios, dejar que Dios realmente entre en el corazón de la gente, esté en la familia, esté en la pareja. Y eso sí es que es importante, ¿verdad, padre? Así es, y sobre todo que se forme en los valores, sobre todo en el aspecto de la pureza. Entonces, ¿qué es lo que mira mis ojos? ¿Qué es lo que escucho en mis oídos? Y desde niños se les puede explicar todo eso, de lo que los santos han hablado de la concupiscencia de los sentidos, que es importante que se hable de eso a los niños, que yo tengo que discernir lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que está a mi alrededor, y que debo respetar a una persona. Por ejemplo, cuidarse de que un adulto me vaya a abrazar inadecuadamente. ¿Cuál es un toque adecuado de un adulto hacia un joven? Yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo con que niñas se sienten pues en las piernas de los papás, porque eso puede provocar todo ese tipo de conductas sexuales en el futuro, de parte, sobre todo de las niñas hacia sus padres, o de los niños hacia sus madres también. Entonces, igual que el baño, padre, ¿no es cierto? Que estén bañando ya los hijos grandes, o un papá estar bañando a su hija ya grande, mayor, o no, sí. Son cosas que se salen, padre. Sí, entonces es muy importante que se preserve esa pureza dentro del hogar y que los padres guarden su intimidad como pareja, y pienso que eso es muy importante. Lamentablemente en el tipo de casas que existen en América Latina, y eso he visto yo mucho, sobre todo en las confesiones de jóvenes y niños que me han dicho que han visto a sus papás teniendo relaciones sexuales y que eso les ha afectado. Es los mismos efectos como que estuvieran viendo pornografía, pero lo están teniendo en su propio hogar con sus padres, y dice que después sienten que ya no quieren respetar a sus padres debido a lo que ellos miraron. Me hiciste acordar de un caso que atendí de un chico que tendía a la homosexualidad. Resulta que él vio a su papá y a su mamá. Su papá siempre peleaba con su mamá y era un hombre muy maltratante tanto para el joven. Cuando él me busca a mí para atención psicoterapéutica, entonces me dice: es que tengo una situación muy fuerte con mi parte sexual y necesito que me orientes. Entonces cuando empiezo a decirle: bueno, ¿y de cuándo empezaste a tener esas situaciones? Me dijo: porque es que yo tuve relaciones sexuales con un primo. Él me empezó a seducir cuando yo tenía más o menos unos 14 años. Y bueno, ¿y qué te hizo tender a estar con él? Me dijo: es que yo vi a mi papá y a mi mamá tener relaciones sexuales, y era la única manera en que yo veía a mi papá realmente amar a mi mamá, y yo presumía que necesariamente en el acto sexual era donde uno recibía afecto, y como no recibía afecto con mi papá, entonces automáticamente yo me dejé llevar por mi primo y caí en la homosexualidad. Si te das cuenta, padre, cómo
estas situaciones, fácilmente la sexualidad es tan importante en nuestras vidas que si no la llevamos de una manera adecuada, necesariamente llegamos a tener situaciones bien complejas en nuestras vidas. Y sobre todo es muy importante que se hable de esos temas con los niños y los jóvenes, que se les dé la confianza para que lo platiquen con sus padres. Porque si no lo platican con los padres, pues también se puede dar que entre el círculo de sus amigos están ya dialogando de esos temas, y por supuesto habrá unos amigos que están más adelantados en este tipo de cosas, que inducen a los jóvenes a malos comportamientos de pornografía, y a veces los inducen a las relaciones sexuales antes de tiempo, debido precisamente a ese ambiente tan negativo. Entonces es muy importante que los padres sepan quiénes son los amigos de sus hijos y que platiquen. Por ejemplo, cómo te fue en la escuela, hay algo que tú tengas una duda de algo que hayas visto o escuchado en tu escuela, y de esa manera pues dan oportunidad a que ellos vayan agarrando confianza desde niños, no esperar hasta que ya estén jóvenes, porque en muchas ocasiones pues, por ejemplo, es común que me traen a un joven y me dicen, este joven es un malvado que ya embarazó a esta muchacha, usted padre rece por él para que él cambie. Pues no, es no ser mucho el que yo rece por el joven. Lo más importante es que él tenga un deseo de cambio, y que tal vez, y en muchas ocasiones los mismos padres han sido culpables de ese tipo de conductas, porque no han hablado de esos temas, no han dialogado sobre la sexualidad con sus hijos, y entonces de ahí es donde vienen todas estas consecuencias, y a veces pues ponen a los hijos con un sentido de culpabilidad, casi los presentan como que fueran delincuentes, y en muchas ocasiones ellos mismos hicieron lo mismo cuando ellos eran jóvenes. Sí. Se ve mucho en México, yo no sé en Sudamérica, pero en México se ve mucho que jóvenes dicen que se llevan a las muchachas, entonces, y ya se van a convivir con ellas. Y en muy temprana edad, padre, o sea, eso a muy temprana edad ya están conviviendo con ellas. Entonces eso afecta también en la vida de esos padres de familia. Entonces a ellos, por supuesto, cuando ellos tienen hijos, les va a ser muy difícil dialogar de esos temas, porque ellos mismos no vivieron una sexualidad sana. Padre, yo no sé si te ha tocado casos de bullying en los colegios, cuando, por ejemplo, mira lo que me pasó. Una chica me pidió a una familia que por favor hablara con ella, que me pareció muy sabio por parte del papá. Y ellos, es una familia que ellos comparten bastante la palabra, y ellos se reúnen en la mesa, y en la mesa discuten sus temas. Esta chica, más o menos como a los 15 años, tuvo un novio y con él tuvo su primera relación sexual. Eso fue un escándalo en el colegio, se dieron cuenta los compañeros, y eso hizo que ella tuviera dificultades con sus demás compañeras. Yo siempre hablo, la relación sexual tiene que estar en el matrimonio. Por eso el Señor habla en el matrimonio, porque se llama el adulterio y la fornicación. El matrimonio es sagrado, la relación sexual está para el matrimonio, no antes, sino ahí en el matrimonio. Cuando se cae, por ejemplo, en la fornicación, necesariamente es otro despertar sexual, y ese despertar sexual hace que los jóvenes necesariamente entren a buscar dentro de la sexualidad cosas que les llaman la atención, como en el caso de nuestro tema, la pornografía. Lo cierto fue que esta niña, curiosamente, se enamora de otro muchacho. Esa relación se acaba debido a la dificultad que tuvieron, y cuando se enamora de este muchacho, el chico hace que ella en internet se tome una fotografía con su ropa interior, y esa imagen él la proyecta a otros compañeros, y le generó un problema de autoestima tan tremendo, porque sus compañeros se le reían, sus compañeras se burlaban de ella, y necesariamente pues ella sí habló con sus papás, gracias a Dios, y sus papás buscaron ayuda. Fue cuando me buscaron. Entonces yo le explicaba a ella lo que había pasado, ella lo entendía, y le decía que tenía que tener mucho cuidado con su sexualidad de aquí en adelante, porque ella había abierto sus ojos frente a una parte que ella tenía que conocerlo, era en el matrimonio. Lo cierto fue que la familia se dejó orientar. ¿Esos casos de bullying, padre, tú has tenido que escucharlos o los has atendido?
Sí, también me ha tocado casos de ese tipo y pues sobre todo de jóvenes que ahora, pues como les decía anteriormente, mandan imágenes a través del internet. Recientemente escuché de un caso de una niña que fue expulsada de la escuela junto con otro niño porque esta niña estaba mandándole imágenes pornográficas y videos a un joven porque según ese joven le gustaba y era como una forma de provocarlo. Este joven nunca dijo nada, que estaba recibiendo eso a sus padres en su teléfono, y entonces lo que hizo este joven es comenzar a mandar ese video a otros amigos de él, y eso se fue difundiendo en toda la escuela hasta el punto que todos estaban burlándose de estos dos jóvenes. Estos jóvenes les llamaron la atención y les dieron una semana de expulsión para que reflexionaran en sus casas y después regresar para poder dialogar sobre el asunto. Pero mi sugerencia fue para esa escuela que tuvieran una reunión no solamente con los padres de familia de estos dos jóvenes, pero con toda la escuela, porque ese problema iba a afectar, y muchas veces hay otros jóvenes que están en la misma situación, y si no lo dialogan en la escuela, pues no van a tener otros foros de discusión, y sobre todo invitar a psicólogos o consejeros que les puedan orientar mejor a estas familias y a estos jóvenes. Padre, el tiempo nos está acabando y este tema queda como a medias. Me gustaría invitarlo para que hiciéramos otro programa y ya como buscar las estrategias de cómo atender estos problemas de pornografía, de masturbación, esos temas que donde hemos visto que hay una adicción tan fuerte frente a la parte sexual, y poder orientar a las familias. Padre, entonces queda invitado para que por favor nos permita otro diálogo con usted frente a este tema. De todas formas, felicitarlo por ese reconocimiento tan especial que le hacen como misionero de la misericordia, y me alegra mucho por ese reconocimiento, porque bien se lo merece. Ya lleva bastante tiempo trabajando, unos 20 años me decía usted, trabajando en todas las redes sociales, en todo lo de la radio. La radio que comencé desde que yo era un seminarista y prácticamente antes de entrar en el seminario, así que desde mi experiencia en Guatemala, Costa Rica, Colombia y aquí en Estados Unidos, todos mis años desde seminarista he estado trabajando en este campo de la comunicación social, y para mí es una parte indispensable de mi ministerio como sacerdote, y ahora como misionero de la misericordia precisamente estoy haciendo una serie de programas en las emisoras sobre este tema de la misericordia, y estos temas como los que estamos tratando son muy importantes en este año de la misericordia que nos encontramos, y creo que de eso hablaremos en el próximo programa, algunas vías de solución. Y pues solo para adelantarles un poquito que hablaremos cómo la confesión y la dirección espiritual son muy importantes para tratar estos asuntos. Qué bueno, Padre. De todas formas, le recordamos a la gente que estamos hablando aquí desde Bogotá, Colombia, y entrevistando al Padre Roberto Mena, allí en Maryland, en Silver Spring, ¿verdad, Padre? Entonces, sí, así es. Muchas gracias de verdad por atendernos, y nos gustaría que terminaras el programa con una oración bendiciéndonos a cada uno de nosotros, a los oyentes, que sé que este tema les llamó mucho la atención. Y recuerden que este tema lo pueden encontrar en YouTube con el nombre Rafael Aníbal Cortés o Mónica de Irene Ospina, y allí van a poder llevárselo a otras personas, porque es importante que transmitan estos temas, porque no puede quedar en el anonimato, sino difundirlo. Padre, entonces quedamos a su entera disposición para que nos regale su bendición y una oración, por favor, Padre. Claro que sí, le pedimos al Señor que nos bendiga en este año de la misericordia. La bendición del Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Amén. Amén, Padre, y un fuerte abrazo, que Dios lo siga bendiciendo, y de verdad otra vez felicitaciones por ese reconocimiento tan especial que tienes de la Santa Sede como misionero de la misericordia. Un fuerte abrazo.